Buenos días, queridos hermanos. Hoy para el cristianismo, de alegría, de gloria, no de tristeza. ¿Por qué? Porque tu salvación y la salvación de todos fue motivada al gran amor que Dios le tuvo a la humanidad. Gran amor que Dios le tuvo a la humanidad. Para que nosotros, su creación, parte de su creación, tuviéramos de nuevo la oportunidad de participar de su plan y su sueño. Porque el problema fue que el ser humano, lamentablemente, a causa de la desobediencia, y uno dice, Adán desobedeció, pero nosotros también somos muy desobedientes. Y ese es el énfasis en la Biblia. Tienes aún el resultado de la desobediencia de Adán y tienes el resultado de la obediencia de Cristo. Y por eso se nos manda a ser obedientes, para que nos vaya bien. Entonces, la desobediencia de Adán y Eva nos trajo a una condición que estábamos condenados a perecer, a morir, a ser destruidos en el Gehenna, en el lago de fuego con azufre. Y en esa condición, en ese problema, que todos estábamos condenados a morir, fue tanto el amor de Dios por su creación que proveyó una salida, una solución para ese problema. Y la única solución que tiene el ser humano para salir de esa condenación en la cual nosotros mismos nos metimos se llama Jesucristo. ¿Y por qué Jesucristo? Porque Jesucristo es el único hombre que ha vuelto de entre los muertos. Y aunque lo quieran negar, es un hecho comprobable históricamente, entre otros datos, de que Cristo resucitó. Si usted lleva esas pruebas a un tribunal justo, no le quedará más que un tribunal de sí, ese hombre resucitó. Me explico, ¿no? Y es el único que venció la muerte, por lo cual es el único que puede ofrecerte vida. Porque nadie te puede ofrecer aquello que no tiene. Y nosotros no tenemos el poder de ofrecer vida eterna. Él sí. Aleluya. Denle un abrazo, denle un aplauso. Y esa es la alegría. Y esa es la alegría. Entonces, el tema de hoy es el mayor acto de amor. Y va a ver que es el mayor acto de amor, y es la resurrección, la muerte y resurrección de Cristo para la victoria de la vida sobre la muerte, ¿no? Y vean que ese acto comienza con amor, porque les voy a leer un versículo súper conocido, Juan 3, 16, 17, nueva versión internacional, dice: porque tanto amó Dios al mundo, es decir, por metonimia, nosotros, creación, los que habitamos allí, nos amó tanto, lo que Él nos amó, que dio. Es una característica del amor, ¿no? El que ama da. El que ama da. El que quiere pide. Yo quiero, me hace sentir bien, y el día que no te haga sentir bien ya te desechan. Pero el que ama da. Es una condición del amor. Y el que ama se abstiene por amor de aquello que pueda dañar aquello que ama, y hace aquellas cosas que mantengan o alegren, o como podamos decirlo, aquello que está amando. Se abstiene de lo que pueda dañar y hace aquello que mejora. Esas son las características del que ama. Y el que ama da. No es una cuestión de ego, sino es una cuestión de que doy. El que ama da. Y Dios dio, por amor a nosotros, no cualquier cosa. No como somos nosotros a veces, que alguien viene pidiendo una camisa y buscamos la más feíta del closet.
Si es que nos queda alguna después de estos cataclismos que hemos vivido, ¿no? Y uno le da la más feita, la que tiene más huequitos, si acaso. Dios no hizo eso. Dios dio lo que más amaba. Y te dice, para que todo el que cree en Él, dio su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se apolumi, es la palabra griega ahí, no traduce perezca o perder, pero lo mejor es perecer, ser destruido, para que no seas destruido, para que no perezcas, para que no perezcas. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos nos habíamos puesto en esa condición. Todos estamos como ovejas al matadero, todos vamos a la muerte. ¿Cuál es el fin del ser humano? El sepulcro. ¿Cómo sales de allí? Por ti mismo. No puedes. Ninguno de nosotros tiene el poder. Ninguno tiene el poder para decir, no voy a morir. Y menos aún para decir, muero y me levanto cuando yo quiera. O muero y vivo como yo quiera. Nadie tiene ese poder. El único que tiene el poder de llamar las cosas como no son, como si fueran, y de traer los muertos a la vida, es Dios. Es Él. Por eso es que nadie más te puede ofrecer vida. Él sí te puede ofrecer vida porque Él es vida en sí mismo. Y te dio y nos está dando, y por amor a su creación, a su plan, a su familia, nos proveyó una solución dando lo que más amaba, su Hijo, para que puedas tener vida eterna. Vida eterna. Porque el otro estado es morir. Y voy a decir algo aquí que a lo mejor es un poco chocante con la tradición cristiana, con la mayoría, ¿no? El alma no es inmortal. Vuelvo y repito, el alma no es inmortal. Y lo dijo el mismo Cristo. Dice, no teman al que puede destruir el cuerpo, sino teman a aquel que puede destruir tu alma en el Gehenna. Entonces lo siento por aquellos que creen que el alma nunca va a morir. El alma puede ser destruida y van a ser destruidas en el lago de fuego con azufre, que es el símil del Gehenna, del valle de Ben Hinnom. Pero eso es un tema más profundo y otro día. Solo se lo estoy poniendo para que, porque cuando usted entienda la gran diferencia entre el estado en que estamos y lo que Dios propone, entonces usted entenderá más a Dios y a Cristo. Mientras más usted entienda el brillo de la luz, más profunda te va a parecer la oscuridad. Mientras más entienda lo que es vida, más horrible te parecerá la muerte. Mientras más entienda lo que es el amor y la justicia, más entenderás lo que es el odio y la maldad. Y son dos visiones antagónicas, la de Dios, el orden, contra el diablo y el caos. Así de simple. Entonces Dios envió a su Hijo, ¿para qué? Dios envió a su Hijo al mundo. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, porque es que ya estábamos condenados. ¿Qué más te van a condenar? Ya el ser humano estaba condenado a morir eternamente. Así de simple. Si usted no fuera destruido, si el alma no muere nunca y usted es inmortal, como se enseña, entonces la promesa de Cristo de vida eterna no tiene sentido. Porque si tú nunca mueres, entonces te está proponiendo vida eterna, no tiene sentido, porque al igual sea vida eterna en el infierno o sea vida eterna en el cielo, es vida eterna. Carece de sentido la promesa de vida eterna. Por eso es bueno estudiar. Cuando se presente un seminario en la iglesia, hágalo.
que ahí profundizamos cosas que no decimos en una prédica común. Pero lo que yo les quiero enfatizar ahorita es que la condición de condenación en la que nosotros mismos nos habíamos metido. Bueno, Adán, pero nosotros somos su estirpe, su descendencia. Entonces, nosotros estábamos condenados a morir. Por lo tanto, Dios no va a enviar a su Hijo a condenarlo. No, ya estamos condenados. Todos los que no acepten a Cristo están condenados. Más bien, la venida de Cristo no es para condenarte, porque ya por ende estás condenado a morir. El acto de amor es que Dios, sabiendo que estamos condenados, no tiene razón de mandar a Cristo a condenar, sino manda a Cristo ¿a qué? No a condenarte, sino para salvarte a través de Él. ¿Usted sabe lo que significa salvación? Que a ti te saquen de una situación de la cual tú no podías salir. Sálvenme, no puedo. Pedro, un gran ejemplo de eso es Pedro. Cuando Pedro vio al Señor caminando y le dijo, Señor, ¿es usted? Sí, sí, soy yo. Y venía Cristo caminando por las aguas. Y él le dijo, si eres tú, manda que yo también camine. Y el Señor dijo, vente, vente. Y Pedro empezó a caminar y dijo, ¡oh! Caminó, fueron dos que caminaron, ¿oye? Pedro caminó. ¿Pero qué pasó con Pedro? Pedro se desenfocó de la promesa de Cristo de que él también podía caminar y empezó a ver lo que vemos por la carne. Dijo, esto es imposible. Un hombre no camina sobre las aguas, está la brisa, y se hundió. ¿Y qué le quedó decir a Pedro? La oración más corta de la Biblia. Señor, sálvame. No le quedó otra. Señor, sálvame. Porque se hundió. Se está ahogando. Y el Señor tendió su mano y lo sacó. ¿Y qué le dijo? ¿Por qué dudaste? Ya habías caminado. Y se fueron hasta la barca caminando. Eso es lo que enseña ahí la Escritura. Entonces a él lo salvaron. Entonces cuando la Biblia dice que Dios no nos mandó a Cristo para condenarnos, es que no tiene sentido decir que... No tiene sentido enseñar que Cristo vino a condenarte, porque ya estamos condenados. Dios no envió a Cristo a condenar. Ya estamos condenados a morir. Todos estábamos condenados a morir por la razón que hablamos. La paga del pecado es la muerte. ¿Quién no ha pecado? Levante la mano el que no ha pecado. Todos pecamos todos los días. Incluso siendo cristianos que nos esforzamos por agradar a Dios, también tenemos todavía todos los días. Vamos mejorando, sí, pero todos los días sucumbimos. Y por eso nos arrepentimos y pedimos perdón. La idea es no volver por ese camino. Por eso es el arrepentimiento genuino. Pero eso es otro tema. Ya estábamos condenados. Entonces, la razón por la que Cristo vino no es a condenarnos porque usted estaba condenado. Él vino fue a salvarnos de una condición de condenación, de muerte eterna en la cual nos habíamos metido todos. Entonces, Cristo es el mayor acto de amor, tanto de parte de Dios, que vio nuestra condición y nos envió a su Hijo amado. No cualquier cosa, dio a su Hijo amado para que tú hoy puedas tener vida y una esperanza viva. Dé un aleluya, dése un aplauso, denle un aplauso a Dios, anímese, anímese, anímese. No hay otra. Por eso es que la resurrección, bueno, Pablo lo dice así, la muerte, ¿cómo es que dice Pablo? Dios, madre, ay, crucifixión, muerte y resurrección. Lo más importante que usted puede entender en la Escritura, lo demás, y dispensacionalismo, teología del pacto, mortalismo, no mortalismo, inmortalismo, infierno, fuego de fuego, esas son cosas que podemos pelear. Pero hay que estar claro en lo que hay que estar claro. Puntos básicos de la Escritura, ¿eh? Entonces, seguimos aquí. ¿Qué es lo que pasó? Entonces, vamos a poner un poquito de contexto. Resulta que Dios creó al ser humano, Dios recreó la tierra. Después de la destrucción de Génesis 1:2, Dios vuelve a recrear su creación. Y entonces Dios
recrea la tierra, la vuelve a formar, y entonces acomoda todo para que el ser humano pueda habitarla, y crea el ser humano, Adán y Eva en este caso. Y les dio órdenes le dio dos mandatos. Le dio dos mandatos. Uno, pueblen la tierra. No hay problema. No hay problema. Dos, no comas del árbol. Comieron del árbol, ¿verdad? Entonces cuando comen del árbol, y entonces el hombre, sabiendo que la palabra enseña y dice, no comas del árbol del bien y del mal, porque del día que él comiere, ciertamente morirás, vas a morir, perecerás, dejarás de vivir. Dejarás de vivir. Porque si usted entiende la analogía, ¿cuál fue el árbol que Dios no le dijo que él comió? Del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero el otro árbol que no comió? Porque imagínate, pecadores e inmortales, no, ese árbol no vas a comer, morirás. Ok, analogía que hay ahí, etcétera. Entonces, pero ahora estamos en esa condición. Y caímos en esa condición porque los enemigos de Dios trabajaron para, o como siempre han trabajado, para pervertir los planes de Dios. Siempre han trabajado para pervertir los planes de Dios. Génesis 1:2, Génesis 3, Génesis 6, Génesis 9 y 10, Génesis 11 y todo lo que te quieras. Los seres espirituales trabajan y se apareció la Nahash se apareció la Nahash, engañó a Adán y a Eva, ellos cayeron en la tentación y el ser humano entonces pasó a ser mortal, pecado. Entonces, los dos problemas principales del ser humano desde entonces han sido pecado y muerte. Creo que lo dice Romanos 5 muy claro, creo que es Romanos 5:12, que dice, porque a causa de un hombre entró el pecado y la muerte, creo que dice, ¿no? Entonces tenemos los dos grandes problemas nosotros, es pecado y muerte, lo cual no tenemos poder usted y yo de corregir sin ayuda. No podemos salvarnos de la muerte. Y Dios automáticamente, cayendo el hombre en esa condición de ciertamente morirás, provee una solución. La solución a la condenación en la cual caímos de morir, ciertamente morirás, todos porque ahora tenemos la naturaleza de Adán y pecamos, entonces caímos y Dios provee automáticamente una solución, y la solución empieza a aparecer en Génesis 3:15 y dice, pondré enemistad entre la serpiente y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Su simiente, es decir, Dios le está diciendo un descendiente de la raza humana, descendiente de mujer, te va a aplastar la cabeza. Y esa simiente, nosotros hoy sabemos que es Cristo. Dios propuso desde un principio cuál iba a ser la solución para el problema del mal, el pecado y la muerte, desde Génesis 3:15. Y toda la historia del Antiguo Testamento se desarrolla en base a esa promesa. Porque si usted es el enemigo de Dios, y Dios viene y te dice, te voy a enviar a uno nacido de mujer que te va a aplastar la cabeza. Tú lo más que vas a hacer es herirlo en el talón, pero él te va a destruir, porque eso es aplastar la cabeza. Él te va a destruir. Te va a destruir. Si usted es el enemigo de Dios y le hacen esa promesa, ¿cuál es su próximo acto? Detener el nacimiento. Y arremetió contra la raza humana, y allí el porqué del diluvio, y después Dios, a medida que Dios fue hilando por dónde vendría la simiente, usted ve que la Biblia va hilando, todo el relato es cuidando Dios por dónde vendría la promesa. Primero era general, de una mujer,
descendiente de Eva. Después dijo, y me vendrá de Sem. Después dijo, el descendiente vendrá de Sem, y es el ataque a la línea de los semitas, de los hijos de Noé. Después dijo, de entre los semitas viene de Abraham, porque la promesa se la dijo a Abraham. La simiente de Abraham, ¿cierto? De tu simiente. Ajá. Entonces empezó el ataque, las hambrunas donde estaba Abraham. Abraham tuvo que ir a Egipto, etcétera, etcétera, ¿no? Después dijo, la promesa se le repitió a Isaac y la promesa se le repitió a Jacob. Y después dijo, de entre los 12 hijos de Jacob, la simiente, es decir, el que va a aplastarle la cabeza, viene de Judá, porque dijo, y el cetro de mando no se apartará de Judá. Y empieza el ataque al pueblo israelita y por ende al pueblo, a Judá. Y viene todo eso. Y después de entre la tribu de Judá va a venir de la familia de Isaí, por la descendencia de su hijo David. Y viene el ataque al reino de Judá, y se perdió el reino de Israel del norte, y el ataque a Judá. Y Dios mantuvo Judá hasta que incluso hubo momentos álgidos en la historia entre esta guerra por detener al que iba a aplastarle la cabeza a los enemigos de Dios. Y vino, incluso hay un caso, no recuerdo el nombre del rey, pero de la línea de David, que es por donde vienen los descendientes de los reyes de Judá, solo quedó un varón. A todos los demás los mataron. Todos, solo quedó uno. Faltó uno para acabar con la línea de David. A todos los mataron. Y Dios guardó a ese uno y levantó y levantó y levantó. Y así se va desarrollando la historia del Antiguo Testamento, cómo es la historia de Dios protegiendo la promesa de la simiente. Cómo Dios la va cuidando, cómo va hilando, cómo Dios va protegiendo y el diablo atacando, y Dios protegiendo y el diablo atacando, y Dios ¿Hasta qué sucedió esto? Que esa promesa, que en términos bíblicos fue dada alrededor de unos 6.000 años, en términos bíblicos, ¿no? Alrededor de unos 6.000 años se dio esa promesa. Pasaron 4.000 años en cronología bíblica para que esa promesa de Dios viera luz. Uno que nacería de mujer. Y esa mujer fue la descendiente de Eva llamada María. Y aparecieron unos ángeles porque ese fue un día de gran regocijo. Y era gran regocijo porque estaba naciendo en el año 3 antes de Cristo. Jesucristo nació antes de Cristo, ¿oyeron? Ok. Jesucristo nació en el año 3 antes de Cristo. No se rían. Voy a explicar por qué. No se rían. Yo sé que usted... Ay, Daniel, que está ahí. El cristianismo está lleno de cosas que se han tomado por tradiciones y no son. Y luchar contra eso es muy fuerte. Por lo menos Jesucristo no murió un viernes, murió un miércoles. Ya se los voy a explicar. Por lo menos Jesucristo, cuando hacen el calendario y toman el año 1 después de Cristo y antes de Cristo, cuando se hacen los estudios, mucho después, se ve que según los datos del nacimiento de Cristo, las constelaciones, todo esto, Él nació según los datos históricos de los edictos de los reyes del momento, etcétera, etcétera. Él nació el 4 o el 3 antes de Cristo. El 4 o el 3 antes de Cristo. Exacto, que Él nace. Yo soy de la línea de los que, incluso unos dicen 6, otros dicen 4, otros dicen 3. Yo soy de la línea que creo que el peso mayor está en el año 3. Hay unos que ponen 4 y otros que ponen 6. Eso es discutible. Pero soy de la línea de los que cree que es el año 3 antes de Cristo. Nació en Belén de Judea la promesa, la simiente, prometida a Eva, prometida a Noé, prometida a Sem, prometida a Abraham, prometida a Isaac, a Jacob, a Judá, a David, nació. Por eso la importancia de
genealogía de Cristo en la Biblia, porque si algo tenía que cumplir el Mesías, era que tenía que ser descendiente, o sea, linaje sanguíneo de Abraham y David. Si no, no era aceptado. Linaje. Y entonces nació ese día el Cristo, la promesa. Y por eso los ángeles le aparecen a los pastores y le dicen estas palabras. Hoy, en el pueblo del rey David, Belén, les ha nacido un Salvador. Aquel que te va a salvar. Un Salvador. ¿Por qué un Salvador? Cuando la gente dice Cristo te salvó, ¿de qué te salvó Cristo? De la muerte eterna. Cristo vino a salvarnos de la muerte. ¿Te vino a salvar de la muerte? Eso es lo que Él te vino a salvar. Cristo te salvó de la muerte. Y salvar es esto. Te rescataron de un sitio donde tú no podías salir. Literalmente Él te está sacando del foso, del sepulcro. Te sacó para que ahora tengas esperanza genuina de que vas a estar con Él en la vida eterna. Denle un aplauso, dése con ánimo, caramba. Eso con ánimo. Un aplauso. Hoy le estoy contando, le quiero recordar la historia de nuestro Salvador, porque hoy es el mejor día para eso. Ajá. Entonces Cristo te rescató. Salvar es que te rescató ¿de qué? De la muerte. ¿De cuál muerte? De la que nos teníamos por condenación. Recuerden que Cristo no vino a condenarte. ¿Para qué? Si ya estamos condenados a morir. A causa de las acciones de Adán y sus consecuencias de pecado en la raza humana. Todos estamos condenados a morir. ¿Por qué? Porque la ley dice que la paga del pecado es la paga. O sea, lo que tú vas a recibir por pecar es muerte. Muerte eterna. Ahora, la paga por creer en Cristo, ¿cuál es? Vida eterna. Así es sencillo de entender. Todo se complica es cuando no, que el alma es inmortal. Entonces yo no muero. Y la vida eterna es una promesa vacía, porque igual sea en el infierno allá, yo tengo vida eterna. De sufrimiento, pero vida eterna. Pero es otro tema. Ajá. Les ha nacido un Salvador que es el Mesías, el Señor. La palabra Mesías es Cristo en griego, Mesías en hebreo, el ungido, aquel que Dios apartó para traer salvación a la raza humana que estaba condenada a ser destruida en el lago de fuego con azufre. Punto. Eso es lo que está diciéndole los ángeles. Y tenía que ser motivo de alegría para los pastores y para el pueblo de Judá y de Israel. ¿Por qué? Porque ellos llevaban 4.000 años. Bueno, el ser humano debería llevar 4.000 años en ese punto histórico, en el año 3 a.C., esperando la promesa. Los israelitas llevan unos 2.500 más o menos, desde Abraham. Y nace el Mesías. La Biblia poco habla de su trabajo, de su vida, hasta que él está cerca de los 30 años. Es decir, en el año 27 después de Cristo, sucede esto. Alrededor del mes de febrero, por cierto. Alrededor del mes de febrero, en Judea, Jesucristo ya de unos 30 años, es decir, en el año 27 después de Cristo, sucede esto. Él se acerca donde Juan, y Juan le dice, más bien yo necesito que tú eres el que me bautice a mí, no yo a ti. No soy digno ni de desatarte los cordones de tus zapatos, tus sandalias. Él le dijo, hay que cumplir lo que es justo, los lavamientos y todo aquello. ¿Y sabe qué pasó? Ese día Dios dijo esto. También se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado. Y por eso es que esto es un gran acto de amor, o el mayor acto de amor, o el gran acto de amor. Porque Dios amó tanto al mundo, a su creación de la cual tú eres parte, que dio, no cualquier cosa, dio a su Hijo
unigénito, a su Hijo que Él amaba, porque Cristo Cristo cumplió la voluntad de Dios hasta la muerte. Su Hijo amado, Él lo entregó. Difícilmente nosotros queramos morir incluso por alguien amado. Menos aún morir por malvados, injustos y pecadores y cobradores de impuestos, políticos, todo eso. Abogados y músicos. Murió por los músicos, imagínate. Por la suegra. ¿Ah? ¿Qué pasó? Murió por la suegra, imagínate. Si salva a la suegra, salva todo. Claro. Entonces, Cristo, Dios entregó a su Hijo lo que más preciaba. Porque esa es la característica de cuando tú amas. El que ama da y no da cualquier cosa. El que ama da y no da cualquier cosa. Dios amó y dio a su Hijo. Jesucristo amó, que dio su vida. Después hablamos del amor profundo. Estoy muy complacido contigo. Yo estaba ahí animando, bendiciendo, apoyando el inicio del ministerio terrenal de Cristo, que comienza en un febrero del año 27 de la era cristiana. ¿Y sabe qué? Arranca su ministerio el Señor Jesucristo. Y tuvo poco más de un año todo lo que usted lee en la Biblia. No murió a los 33, no fueron 3 años, no hay 4 Pascuas en la Biblia, hay 2. Jesucristo cumple, si usted lee la Biblia, la Pascua esa comenzando y la Pascua cuando muere. Eso es otro tema. Estoy solo dilachando cosas. El que tenga curiosidad que me pregunte. Estoy así como cuando Jesucristo decía, Señor, ¿y por qué no le explica de una vez? No, para que pregunte, a ver quién te interesa. Ajá. Entonces, en poco más de año y medio, de un año, poco más de un año, después que Jesucristo hizo esos 700 litros de vino excelente, fue su primer milagro, y todos los milagros que hizo, y él mismo lo dijo, he venido a proclamar el año agradable del Señor, etcétera, etcétera. Llegamos a esto, llegamos al punto donde un día lunes, 13 de Nisan, un día lunes, después de cenar con sus discípulos, que fue lo que hablamos la semana pasada, después de cenar con sus discípulos y dejarle todas las instrucciones, lavarle los pies, dejarle el nuevo mandamiento de amarse los unos a los otros, después de haber hecho todo lo que debió haber hecho en su tiempo ministerial de servidor para las personas, él sabía que iba a ser entregado. Él sabía, incluso Jesucristo muchas veces, yo para esto he venido, para entregar mi vida. Yo para esto he venido, para entregar mi vida. ¿Para qué? Para la salvación de muchos. Él sabía que iba a morir. Las Escrituras lo decían. Sin embargo, se lo dijo a Judas en ese momento cuando comió. Él sale de allí y se va al monte de Getsemaní, después de la Santa Cena. Se va al monte de Getsemaní a orar porque estaba angustiado. Porque no debe ser fácil saber lo que le venía. Y ya le voy a explicar lo que venía. Él dice, en Marcos 1:11, vamos a Mateo 26. Mateo 26, 38, 39, nueva versión internacional, dice. Él le dijo a Pedro y a Juan, creo, vengan conmigo, acompáñenme que voy a orar. ¿Por qué? Es tal la angustia que me invade, estoy angustiado, que me siento morir. Usted se puede meter
en ese momento emocional de Cristo. Y usted puede leer esto en la Biblia de muchos grandes hombres de Dios. Moisés le dijo, Señor, mátame, este pueblo tuyo que va, estos prójimos. ¿Qué le dijo Elías? Señor, no soy mejor que mis antepasados, quítame la vida. A veces la carga ministerial es fuerte. Cuando quieres hacer la voluntad de Dios, pero también hay gozo, hay plenitud y hay salida. Dios forma carácter. Cuando estés pasando por una disciplina del Señor, no porque yo forme carácter, fortaleza, etcétera, etcétera. Entonces el Señor estaba angustiado, sabía lo que le venía. ¿Usted sabe lo que le venía? Ve, el enemigo de Dios había querido por 4000 años detener el nacimiento de la simiente que le iba a aplastar la cabeza. Por 4000 años fue siempre derrotado por Dios en cada uno de sus intentos. No pudo evitar el nacimiento. Y él sabía que venía un momento donde iba a acontecerle todo lo que le iba a acontecer para que usted y yo pudiéramos tener la oportunidad de ser salvos. Así que lo que se vivió sobre Jesucristo fue toda la impotencia demoníaca de esos siglos de no poder haber detenido el nacimiento de Mesías, lo descargaron sobre él en esos 2 días. Porque estamos el lunes en la noche para nosotros. Era ya el lunes en la noche para nosotros, para los judíos ya era el otro día. Y él le dice, está en la angustia que me invade, que me siento morir. Les dijo, quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Es decir, Padre, no hay otra forma que se salven los prójimos lindos y bellos. Eso fue lo que... No hay otra forma de que los de la iglesia viviendo la verdad se salven. No hay otra forma, de verdad tengo que morir. Y de la forma que está escrita en la Biblia, porque ya el Salmo 22, Isaías 53, entre otras citas bíblicas decían el horror de la muerte de él. Ya Salmo 22 decía que se le iban a ver los huesos de las marcas, del maltrato, ya les voy a explicar. Decía todo eso. Desfigurado que no iba a parecer humano del trato, ¿no? Entonces, él le estaba diciendo, Señor, no hay otra forma, de verdad tengo que morir para que ellos puedan vivir, para que ellos puedan salir de la condenación. Esa es su oración, no hay otra. No quiero morir, ¿quién quiere morir? Pero si tengo que morir, y ese es lo tremendo de Jesucristo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Que se haga tu voluntad y no la mía. Ese es el mayor ejemplo que nosotros podemos tener de Cristo de servicio. Hacemos lo que tenemos que hacer por Dios, así no queramos. Les repito, hacemos lo que tengamos que hacer por Dios, así no queramos. Si Dios te mandó, usted obedece. Eso es lo mejor que usted puede internalizar en su vida. Dios lo mandó, un mandato claro obviamente. Dios lo mandó, yo obedezco. Él es Dios, yo soy su creación. Punto. Ponerse a discutir contra sí, no, lo que pasa es que yo no hago eso porque resulta que mi hermano tal cosa. A usted no le importa el otro. Tu relación con Dios eres tú y Él. A usted no le importa el otro. Si el otro no quiere salir a evangelizar, si el otro no quiere testificar, si el otro no se quiere congregar, si el otro es un chismoso y metiche, si el otro es un tropezadero, si el otro no quiere ofrendar, ese es problema de él. Si él se quiere tirar por un puente, que se tire solo. Usted a lo suyo. Tu relación con Dios no depende de otro. Dejemos de estar viendo otro. Usted, por eso que Pablo dice, si te vas a jugar, júgate a ti mismo. ¿Cuánto he crecido en relación a Cristo?
Porque esa es no te vas a comparar con alguien que a lo mejor esté por debajo de ti, porque eso es muy fácil. Compárate con el tablón alto. Estoy grave. Ajá. Bueno, sigue creciendo. Y eso no va a terminar nunca porque llegar allá, dale que te pego. Pero se puede, es una promesa. Entonces, ¿dónde quedé? Jesucristo le dijo eso. Y Dios le dijo 3 veces. Y la tercera Dios le volvió a decir, no, hijo, no hay otra. No hay otra. Tienes que entregar tu vida, y mandó unos ángeles para que le sirvieran. ¿Y sabe qué? Jesucristo asumió, pasó este trago amargo, esa caída, y se levantó, que cuando llegan a apresarlo, le preguntaron, y él dijo, soy yo a quien busca. Ya, con claridad, con fuerza, tanto así que se echaron para atrás por su seguridad con que lo dijo. No salió a esconderse, no sabía lo que iba a pasar. Y él fue apresado esa noche, y aquí les voy a contar cómo se desató todo sobre él. Él fue apresado esa noche en el monte de Getsemaní por los guardias del Sanedrín, de los sumos sacerdotes, todos ellos. Y comenzó a ser golpeado, escupido. Lo llevaron a juicio ante Caifás, un juicio ilegal. Después, esa misma noche de madrugada, lo llevan porque la ley decía que tenías que hacer 2 juicios a una persona de día, público y con días de por medio. Ellos hicieron los juicios de noche, escondidos, y nada de días de por medio. Había prisa en acabar con él. Y en un sinfín de otras cosas, ¿no? Entonces, en todo ese trajín, vean, Jesucristo venía todo el día sin dormir, cenó, lo agarran, él está sin dormir, lo agarran esa noche y lo llevan donde Caifás, lo llevan donde Anás, lo llevan otra vez donde Caifás. Eso es toda la madrugada, y lo escupían, lo golpearon, se burlaron, y él guardó su boca porque él sabía que lo que dijera, además eso tenía que pasar. En la mañana, después de todo este trajín golpeado, mira, Herodes está aquí, está Pilato. Vamos a mandarlo donde Pilato. Pilato no consigue nada y le dicen, está Herodes aquí, lo mandan donde Herodes. Imagínate, ya serían como las 9 de la mañana. Lo mandan donde Herodes. Herodes vio, se burló también de él, los mandaban a azotar, y otra vez se lo mandaron a Pilato. Pilato, eso del mediodía, dijo, hermano, ¿qué hago yo con esto? Aquí está papa caliente, porque Pilato fue presionado por los jerarcas judíos. A eso casi que lo amenazaron, mira, o tú lo condenas o nosotros le escribimos al emperador que tú estás apoyando gente que adora otro Dios que no sea el emperador. Y cosas así, ¿no? Y fue amenazado, etcétera. Y él, la solución que encontró fue, bueno, en estas fiestas ponemos que el pueblo escoja que se libere uno y se condene a otro. Y es cuando pone él a Barrabás, un criminal, y a Jesucristo, un justo, para que la gente escogiera. Los judíos tomaron posición y escogieron al criminal. La historia de la raza humana. Siempre escogemos criminales y el justo no agrada. Es muy justo para mí. Muy honesto. La honestidad, la gente le gusta verse de boca. Bueno, y escogieron a Jesús. Eso era hora del mediodía. Te dice hora del mediodía. Y Pilato se lo entrega a los guardias para que lo crucifiquen. A hora del mediodía del martes. La palabra guarda silencio de lo que sucedió allí hasta el miércoles en la mañana. ¿Qué pasó allí? Mire, ahí Jesucristo fue golpeado. Le pusieron la corona de espina y le daban palazos en la corona de espina. Por cierto, no eran espinitas de rosa. ¿Sabe? Una espina de yaque. Es una espina así, la corona de espina, y le daban. Y eso se encastraba en su piel, su carne. Fue latigueado, y el látigo romano, esto era sadismo, ¿no? Era sadismo, la muerte en la cruz es un sadismo, ya le explico. El látigo romano tenía 7 puntas,
y las puntas tenían o huesos afilados o hierros o metal. Algo así como unas espuelas de los gallos. ¿Te has visto cómo un gallo arranca la cabeza de otro gallo? Espuelas de esas. Así, cosa de que cuando te golpearan, cuando jalaban, se venía parte de tu piel y carne. Y así fue él maltratado horriblemente. Lo vistieron con ropas. Ahora yo les voy a poner un ejemplo. Usted se ha cortado, ¿verdad? O se ha raspado. ¿Y usted se le pegó la ropa alguna vez? ¿Cuánto duele despegar la ropa? Ahora imagine ese dolor en todo su cuerpo. En todo su cuerpo. Y fue golpeado que la escritura dice en Isaías 3 que no parecía humano. Su rostro no parecía humano. De la golpiza, porque sobre él se descargó toda la impotencia demoníaca de no haber impedido su nacimiento. Aún así, el miércoles en la mañana, le toca cargar el madero para ser crucificado. Y he leído comentarios que Jesucristo era un hombre débil porque no pudo ni cargar la madera. Compadre, ese hombre no dormía desde el lunes, llevó palo, mucho que la cargó, muchísimo que la cargó. Por eso lo tuvo que ayudar Simón de Cirene. Y dice la escritura que fue crucificado a las 9 de la mañana. Y la crucifixión es una muerte horrible. Era un diseño que venía desde los sirios, desde el imperio persa, diseñada para que las personas murieran de asfixia. Era una muerte lenta, por agotamiento, donde no podía respirar, porque la cruz estaba diseñada para que usted, sus brazos, estuvieran estirados y su torso. Entonces usted no pudiera respirar bien, tenías que levantarte para poder respirar y tu cuerpo volviera a caer. Ahora Cristo fue crucificado a las 9 de la mañana y lo atravesaron clavos aquí y en sus piernas. Ya lo decía el Salmo 22. Fue crucificado de esa manera, desde las 9 de la mañana. Les repito, viene siendo golpeado desde el lunes en la noche. Lo atravesaron unos clavos a las 9 de la mañana y estuvo 6 horas padeciendo dolor porque la profecía decía que él tenía que morir entre las 2 tardes. Entre las 2 tardes, es decir, después 3 de la tarde en adelante. Así que Cristo tuvo que hacer fuerza en los clavos del pie muchas veces para respirar. Esas fueron 6 horas de agonía. Y aún en las 6 horas, en esa terrible muerte que debió ser usted, y digo usted, porque Él murió por tus pecados. Para que la paga del pecado es la muerte, Él cargó la paga de tu pecado en Él, para que tú puedas vivir. Eso es lo que trata esto. A las 3 de la tarde, cuando Él vio desde el monte el sacrificio del Cordero en el templo, entrega su vida y dice: consumado es, sin antes haberle recordado a la gente lo que decía el Salmo 22, diciéndole: Dios, perdónalos porque no saben lo que hacen. No dejó que su corazón se llenara de odio. Él sabía lo que representaba, lo que estaba pasando, lo que estaba en juego. No entendía todo eso. Hay que entender el plan de Dios para entender muchas cosas y no ser más bien servidores de Satanás dentro del cristianismo. Lamentablemente a veces muchas buenas intenciones que van en contra de lo que Dios manda. Por eso es que, bueno, sigo. Él murió a eso de las 3 de la tarde. Del miércoles.
Y usted me dirá, Daniel, ¿por qué el miércoles si la tradición dice que es un viernes antes del día de reposo? Bueno, yo creo que Jesucristo sabía contar, ¿no? Y él dijo, yo estaré muerto 3 días y 3 noches. Dígame usted, ¿dónde hay del viernes antes de las 6 de la tarde Él no resucitó un domingo? Dice que cuando los discípulos fueron el domingo ya no estaba. ¿Estamos claros, no? Ya él no estaba. ¿Cuándo resucitó? Antes de esa mañana. Entonces, si usted cuenta allí, Jesucristo dijo, no se le dará más señal que la de Jonás, que así como Jonás estuvo en el vientre del pez por 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará por 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra, ¿verdad? En el sepulcro. Jamás hay del viernes al domingo 3 días y 3 noches. Por cierto, que vuelvo y le repito, ya el domingo no era que él resucitó, ya fueron los discípulos y no estaba él. Supongamos que usted dice, bueno, murió el viernes en la tarde, lo contamos como un día, la noche del viernes. Sábado en la mañana, sábado en la noche. Supongamos que amaneció el domingo en la mañana. ¿Y la otra noche? Sin embargo, cuando la forma de hablar de 3 días y 3 noches está dando claro, cuando tú dices noche y día, está dejando claro que estás hablando de un día de 24 horas. Y entonces viene la pregunta, entonces ¿por qué la Biblia dice que él murió antes de un día de reposo? El día de reposo en Israel existe el sábado común y decían los días de reposo anuales o especiales. Por lo menos. El 25 de diciembre y el 1 de enero caen todos los años igual. No, ¿verdad? Bueno, en Israel la Pascua no caía todos los años el mismo día, porque eso tenía que ser el 14 de Nisan, ¿verdad? Y eso podía ser este año un jueves, este año un jueves, depende del año. Depende del año. Y el día siguiente después de la Pascua, dice la Escritura, que era un sábado de gran solemnidad, era un día de reposo solemne, era un día de reposo especial y nacional. Y eso es lo que te dice Juan 19. Después de la Pascua del viernes, hubo un día de reposo que fue el jueves. Y por ese detallito, nos tomaron día de reposo especial, que viene después del día de la Pascua, lo tomaron como un reposo normal. Y allí la gran confusión, y por lo cual dicen que él murió un viernes. Pero ya hoy se sabe que fue un miércoles, y ahí sí, miércoles en la noche, jueves en la mañana, jueves en la noche, jueves en la mañana, viernes en la mañana, viernes en la noche, sábado en la mañana. Así que Jesucristo resucitó en algún momento entre las 6 de la tarde del sábado para amanecer el domingo. Punto. ¿Es difícil decir esto? Sí, porque es una lucha contra la tradición, las películas, la historia, las canciones y lo que ya la gente ha abrazado. No, ese pastor está loco, ¿cómo va a decir si tanta gente ha dicho que fue un viernes? Bueno, hermano, si usted, no lo estoy diciendo yo, los que estudian la Escritura saben que hay un montón de cosas en la tradición cristiana que no son. No murió a los 33 años, no nació un 25 de diciembre, no murió un viernes, y así te puedo hacer una lista que te muere. Y mucha gente no la enseña, ¿sabe por qué? Porque les da a veces a muchos pastores que lo saben no lo enseñan, porque no quiere que la gente se le vaya. Porque van a decir, se está cambiando todo y mucha gente se va, me ha pasado, siempre me pasa. Pero no lo mandaron a hablar las Escrituras. A uno le mandaron a decir lo que dice la Escritura. Cada quien acepta lo que la Escritura dice y cada quien debe tener la actitud de la gente de Berea. ¿Sabe cuál fue la actitud de la gente de Berea? Pablo, nada más y nada menos que Pablo, fue y les habló. ¿Y sabe qué hicieron ellos? Se fueron a curucutear las Escrituras a ver
Fueron a indagar, a ver si lo que Pablo les había dicho era así. Si de lo que estoy diciendo hoy a usted no lo creía así, averigüe y por lo menos deme la opción a la duda y pregúnteme por qué yo digo lo que estoy diciendo. Simple. Entonces, Jesucristo resucita. Cuando María y las mujeres van al sepulcro, no lo consiguen. Ven la tumba abierta. Y ella vio a dos ángeles, sale corriendo y se lo dice a Juan y a Pedro. Juan y Pedro salen corriendo, pero Juan corrió más rápido y cuando llegó, vio que no estaba el Señor. Y cuando llega Pedro, vio que estaban las vendas allí y dice, ya vaya, ¿quién se lleva un cuerpo y se toma el tiempo de quitarle las vendas y va a dejarlo más caro? Porque los ladrones se meten a robar las cosas de valor de las tumbas y las telas eran valiosas. Y de paso después viene el otro y vio que ¿cómo se llama? La parte sí había sido doblado y puesto en un sitio, madre mía, se tomaron hasta el tiempo de doblar y ponerlo bien acomodadito. Léanlo, Juan 20. Y comenzaron a creer que no había sido un robo, de verdad empezaron a creer que lo que Jesucristo dijo era verdad, porque eso es otra cosa. Jesucristo, les hablé del maltrato, pero no les hablé de cómo se sentiría él solo. Porque sus compañeros de lucha le dijeron que no, Señor, jamás te dejaremos. ¿Y usted sabe lo que pasó? Todo el mundo lo dejó. Lo negaron, quedó solo. Y era de esperarlo, él lo sabía. Él lo sabía. Y él sabía que ellos tenían miedo, porque la mejor arma que tiene el enemigo es meterle miedo a la gente para que no accione. Y por eso ellos estaban encerrados con miedo a los judíos, y ellos no se presentaron, porque si este andaba con Jesús, mátenlo también. Estaban encerrados por miedo, y por eso es que él se les presenta en el medio. Se les presentó en el medio y le dijo, paz, no tengan miedo, miren mis manos, miren mi costado. Las pruebas Pero ellos, de verdad, aunque él los dijo muchas veces, ni los discípulos creían que él iba a resucitar. No muy diferente a nosotros los cristianos. ¿Cuánta promesa hay en la Biblia para los cristianos que no creemos? Porque todavía andamos más por vista que por fe. Esa es una gran verdad. Y Cristo resucitó entonces. Y se le presentó a muchos hermanos, se le presentó a 500 discípulos, lo cual es maravilloso. Se fue a comer pescado con Pedro, cuando Pedro, se apareció a Cristo, pero él tiró la toalla. Yo vuelvo a lo mío, me voy a pescar otra vez. Porque mucha presión que va, estos judíos son muy malos. Déjenme tranquilo aquí pescando. ¿Me entienden? No es muy diferente a lo que nos pasa a nosotros. El diablo a las personas de buen corazón para Cristo las maltrata hasta en las iglesias. Que esos llamados y esos ministerios buenísimos son perturbados por religiosos. Y entonces gente que tiene un buen ministerio, que saben, gente que testifican, gente que son pastores. Pastores, yo estoy en contra de estos títulos de pastor, ¿no? Lo que pasa es que es común, la gente le gusta, bueno, pero no es. Pastor es aquel que se encarga, bíblicamente, el que Dios le da ese llamado de atender, cuidar personas. Y un pastor no cuida más de 10 personas. Es imposible atender a 10 personas y discipularlas en un tiempo. 200 es imposible. Por eso es que le digo que no se hace discípulo un domingo. Se hace discípulo en las casas, en los grupos de descubrimiento, etcétera, etcétera. Entonces mucha gente es maltratada, que son valiosas, y después te ve que aman a Cristo, pero no quieren volver a meterse porque esa experiencia les causó, dice, bueno, mejor yo vuelvo a mis pecados, sigo orándole al Señor, creo en Él, pero déjenme tranquilo. No quiero pasar por eso. Sin embargo, Cristo sabe lo que usted vale. Y Cristo necesita colaboradores verdaderos. Si usted tiene un llamado y usted siente que en algún momento de su vida usted fue golpeado y maltratado por religiosos,
sirviendo más a Satanás que a Dios, incluso dentro de la iglesia, no tome el ejemplo de irse y esconderse. Tome el ejemplo de Samuel, que aunque tuvo 2 maestros que eran renacidos de Belial, él fue un ejemplo de juez. Y vean el corazón de Cristo. Él fue a rescatar a Pedro. Pedro se fue a pescar toda la noche, no pescó nada. Y era pescador, conocía el mar de Galilea como nadie. Y desde la orilla le gritó un hombre, tírala a la derecha. Y tiraron la red y no podían cargarla. Llena, porque cuando el Señor da manos llenas. Eso da lo mejor. Y Pedro dijo, es el Señor. Y se tiró al agua y se fue nadando. Le traigan ustedes el barco. Eso era lo bueno de Pedro. Pedro siempre metía la pata, pero era por era arrojado, era lanzado. Era el líder de ellos, nato. Se lanzó y Señor. Y el Señor lo agarró ahí. Y vamos a comer pescado, muchachos. Se puso a comer, cocinaron pescado y le dijo, Pedro, tú me amas. Y él dijo, ¿sabes, Señor? Yo te quiero. Eso es lo que está ahí. Jesucristo le decía agape y él decía fileo. Él dice, Pedro, tú me amas. Y él dice, Señor, yo te quiero. Otra vez le volvió, Pedro, tú me amas. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, tú me amas. El amor agape es más allá del fileo, del emocional. Y Pedro triste ya ahí porque era la tercera vez, sí, Señor, usted sabe que te quiero. Entonces le dijo, cuando seas restaurado, ve y apacienta mis ovejas. Tome esas palabras de Cristo para usted, si usted en algún momento fue maltratado en un ministerio. Yo sé que aquí hay gente que ha sido maltratada en otras iglesias. No permita que su ministerio, su llamado, su aporte de Dios para la iglesia sea truncado por personas que no quieren, que son religiosas. Voy a dejarlo usted ahí. Y no permiten que las personas desarrollen sus llamados. Y son gente valiosa. Sé que hay muchos aquí, muchísimos. No los digo bueno, pero hay muchos. Tome esas palabras como usted, restáurese. No permita que los golpes del enemigo trunquen tu colaboración con el Señor. Y comience a servir y apaciente las ovejas del Señor. Y después no cometa el error de que usted está haciendo el trabajo y a veces el trabajo es arduo porque la mies es mucha y los obreros pocos. Y a veces cansa. Lo que les voy a dar ejemplo, yo mismo a veces, hace 2 años pensé cerrar la iglesia. Cansa. Ajá. Pero usted tiene que armarse y dejar de ver, porque Pedro cuando vio que Jesucristo le dijo, ve y apacienta mis ovejas, y le dijo, cuando tú eras joven, tal cosa, pero cuando estés viejo, otro te llevará, etcétera, etcétera, ¿no? Y él ve que no le dicen nada a Juan. Todo era con él. Y a Juan no le dicen nada. Todo era con él. Y a Eduardo no le dicen nada, ni a Jesús, ni a los músicos como si nada. Y eran los músicos. ¿Ah? Y todo era con él. ¿Ah? Y todo era con él. Todo era con él. Oscar tal cosa. Y Oscar a esto. Y Oscar a lo otro. Y Nilsson. ¿Y usted sabe lo que le dijo el Señor? ¿Qué te importa, Nilsson? Tú a lo tuyo, a lo que yo te mandé, a lo que te llamé. Si yo quiero que él haga otra cosa o que no haga nada, ese es problema mío con él. Tú a lo tuyo. Dejemos de estar viendo al otro, usted desarrolle su ministerio, que Jesucristo es el que da el crecimiento, no el pastor. Denle un aplauso. Aleluya, dése un abrazo. Dios mío, yo que le iba a hacer corta hoy, ya llevo 1 hora. Voy a concluir. Entonces, para terminar, me faltan 3 versículos para terminar. Por eso Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3 al 4 dice, vean esto, les he comunicado el mensaje que recibí, del cual les he dicho lo más importante. Fíjese. De todo el mensaje, lo más importante
que usted tiene que guardar en su corazón en relación al cristianismo, en relación a la iglesia, en relación a su Señor. Lo más importante del mensaje es que Cristo murió por nuestros pecados. Nuestro es un pronombre para. Murió por tal como dicen las Escrituras. Las Escrituras decían que él iba a morir. Pueden leer Salmos 22 y Isaías 53. Que fue enterrado y al tercer día resucitó. Al tercer día resucitó. Por eso de viernes a domingo no hay 3 días nunca, ¿oyeron? Murió un miércoles. Al tercer día resucitó como dicen las Escrituras. Eso es lo más importante. ¿Por qué es importante? Porque Dios cumplió su promesa de que iba a enviar a uno que aplastará la cabeza del enemigo y él solo lo herirá en el talón. La muerte de Jesús fue la herida en el talón porque no lo pudo destruir, porque Dios lo trajo a la vida nuevamente. ¿Y usted sabe por qué Dios lo pudo traer a la vida? Porque Cristo no pecó. Por eso un justo pudo cargar los pecados del injusto. Y la paga del pecado es la muerte. No debía morir. Entonces Dios llamó al diablo, ven acá. La ley dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Por qué lo mataron? ¿Qué hizo él para merecer muerte? Y el diablo en su computadora. No consiguió nada. No hay pecado. Entonces a ese hombre hay que levantarlo. Hay que restituirlo. Y no solo hacerle justicia, porque él murió sin pecado. Entonces ahora la justicia ¿cuál es? Que todo el que acepte la muerte de él, carga a él con los pecados de otro para que tú puedas vivir. Me imagino que el diablo le dio un patatús ahí y se desmayó. Por eso es que dice 1 Corintios 2, 7 y 8, que si los gobernantes de este mundo, refiriéndose a los gobernantes espirituales, hubieran sabido lo que venía, no hubieran crucificado al Señor de gloria. Se los vuelvo a repetir. Si los gobernantes de este mundo, los gobernantes reales, los espirituales, hubieran sabido lo que venía, no hubieran crucificado al Señor de gloria. Hubieran preferido dejarlo vivo. Eso lo escribió Pablo en 1 Corintios 2, 7 y 8. Puede leerlo en su casa. Porque usted sabe qué fue lo que vino. Vino que ahora toda persona en cualquier lugar del mundo que estaba por naturaleza condenado a morir, ahora tiene posibilidad de vida eterna. Y todo aquel que acepte el llamado de Cristo tiene Espíritu Santo de vida eterna y tienes a Cristo en ti la esperanza de gloria. Tienes a Cristo en ti la esperanza, un aleluya, dese un amén. Dese un amén. Y las dos cosas fáciles que podemos decir que logró Cristo por ti en la resurrección. Y estas palabras son hermosas. Pablo deja bien claro, pero pero en realidad, Cristo ha resucitado. Así digan que no, ¿qué tal? Sí resucitó. Punto. Amén. Y vean esta promesa, y fue el primero de todos los que serán resucitados de la muerte. Y usted, dése un aplauso porque usted está allí. Esa es su esperanza viva. Amén. ¿Quiénes serán resucitados?
Muy simple. Así como la muerte llegó a toda la humanidad por medio de un hombre, Adán, ¿cierto? La muerte nos llegó a todos por medio de Adán. También por medio de un hombre, Jesucristo, llega la resurrección. Resurrección es volver a vivir. O sea, tienes que morir para que pueda volver a vivir. ¿Entiendes? Volver a la vida. Llega la resurrección. Así como Adán trajo la muerte a todos, Cristo nos traerá vida, y aquí aclarar, no a toda la humanidad, sino a todos nosotros, pronombre de iglesia. Todo aquel que acepte a Cristo como Señor será resucitado. Esa es la promesa. Esa es la promesa. La promesa dice, las palabras de Cristo fueron, y todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, será resucitado para vivir. La victoria de la vida sobre la muerte. Porque la muerte ha gobernado por siglos. Pero ahora los muertos tienen esperanza de vivir porque Cristo la logró en la cruz y en su resurrección. Por eso la resurrección es el punto álgido de la historia de la humanidad. Sin resurrección de Cristo no hay, sin crucifixión y resurrección no hay vida eterna. Todos estaban condenados a ser destruidas sus almas en el lago de fuego con azufre, el Gehenna, Valle de Ben-Hinnom, etcétera, etcétera. Todos. No le teman al que puede destruir su cuerpo, sino al que puede destruir tu alma en él, Gehenna. Símil para el lago de fuego con azufre, Apocalipsis 21. Serán resucitados. ¿Cuándo ocurren estas resurrecciones? Bueno, la Biblia habla, dependiendo la tendencia, la Biblia habla de tres. La primera, cuando el rapto de la iglesia, de aquellos que aceptaron a Cristo estos 2000 años, serán raptados, serán levantados. Eso es lo que significa resurrección, ser levantado de entre los muertos, volver a vivir de entre los muertos. Serán levantados. Después del periodo de tribulación ocurre la resurrección de los justos, donde serán resucitados aquellos justos que creyeron en el periodo de tribulación y antes de la resurrección de Cristo. Ahí va a resucitar gente como Moisés, David, Abraham, etcétera, etcétera. Y después ocurrirá, después del reino de 1000 años, ocurrirá la gran resurrección en el juicio del trono blanco, donde serán resucitados todas aquellas personas que obviamente no fueron resucitadas en las dos anteriores para juicio. Unos irán al lago de fuego, otros irán a vida eterna, dependiendo si su nombre está escrito en el libro de la vida. Pues esas son las tres etapas donde se levantarán a los muertos. Antes de eso, nadie está vivo. El único que está vivo es Cristo. Punto. Lo dice la Escritura. ¿Ah? Exactamente. Y esa es la esperanza que nos trajo Cristo. Así que usted, mire, por eso es que la resurrección no debe ser un día de trágico, de dolor. Usted tiene que llevarse hoy en su corazón que gracias a Cristo, tú ahora tienes una esperanza viva. Tú vas a ser resucitado. Porque tú creíste. Y todo el que cree en Él, aunque esté muerto, aleluya, vivirá, aleluya. Ajá. Pero no todo queda allí. Mientras llegan esas resurrecciones, mientras llegan las resurrecciones, donde usted será levantado si muere, si es que no llega antes, a mí me parece que está cerca, honestamente. Si Cristo no llega mientras estamos vivos y somos transformados, morimos. Bueno, mientras llega ese tiempo que Cristo venga, ¿qué pasa? Bueno, Cristo también logró cosas para este tiempo. Y dice lo siguiente. Efesios 1, 18 y 19, nueva versión internacional. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, los ojos del entendimiento, para que sepan. Pablo quiere que sepamos, para que sepan que dos cosas.
¿A qué esperanzas Él te llamó? La que vimos ahorita. ¿La esperanza del cristiano cuál es? Ser levantado entre los muertos. Sí, listo. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? Esperanza de vida eterna, en el reino, los premios, las coronas, las recompensas. Entender todo eso es necesario para el cristiano. Y, para que sepan también, cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Es decir, aquellos que se mantienen en fe, creyendo, el poder de Dios trabaja a su favor. El poder de Dios trabajará en ti y a través de ti para ser bendecido y llevar bendición, para que la voluntad de Dios se cumpla en ti, en tu familia, en tus hermanos, en tu comunidad y en todo aquel que tú alcances. Y ese poder no es cualquier cosa. Ese poder que actúa en ti, porque recuérdense que la Biblia dice, recibiréis poder. Y el Espíritu Santo es poder, porque Dios no te dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Cierto? Y tú tienes ese poder. ¿Que te ha pagado porque no sabes cómo es otra cosa. Por cierto, el día martes 25 y 27 de este mes vamos a tener un seminario sobre el don de Espíritu Santo, donde hablaremos todo lo que son los dones, habilidades y las manifestaciones del don. Las 9 manifestaciones, cómo se usan, cómo no se usan, etcétera, etcétera. Están invitados. Pueden invitar a otros también. Entonces, ese poder que actúa en ti, que tú tienes, no es cualquier cosa. Es incomparable y está a favor tuyo. Porque Dios trabaja por el bien de quienes lo aman. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de los muertos. Es decir, ese poder que está a tu favor, que está en ti, es capaz de levantar muertos, por lo cual eche mano de ese poder mientras llega la resurrección de vida eterna que Cristo logró en la resurrección. Así que, querido hermano, anímese, alabe al Señor, aplauda, Dios les bendiga, los quiero mucho. Amén y amén y amén. Amén.